Y lo que pasa es que Colombia ha caído en el socialismo del siglo XXI sin ser un país socialista. Respiro en el aire incertidumbre respecto de Petro. ¿Va a seguir en el poder? ¿Está dispuesto a ceder el poder constitucionalmente o está preparando alguna especie de acontecimiento político de irrupción y movilización de masas, consultas populares que ya ha llamado a realizar? ¿Podría llamar, por ejemplo, a una constituyente como se hizo en Chile en el año 2019? Petro, insisto, es una copia de lo que hizo el otro día con el sable de Bolívar. Es decir, ni siquiera tiene imaginación propia. Él ve que ha hecho Hugo Chávez y él dice control C, control V, copy and paste. Es decir, y trata de hacer exactamente lo mismo. Entonces, ni siquiera es imaginativo, ni siquiera es auténtico. Entonces, lo que le queda es la política callejera, el caos, la anarquía, sacudir a las masas, la violencia política. Y él tiene de su lado a los violentos. Esto es lo que más preocupa. Él tiene a su lado a los violentos, a las guerrillas, a los grupos de delincuentes, a los narcotraficantes, grupos indigenistas que se pueden poner también muy violentos, la primera línea. Es decir, estamos frente a gente peligrosa. En Argentina, por ejemplo, llegó la noticia de su ex canciller hablando sobre la droga en París. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y pues bueno, para hablar de la Feria del Libro, de tantos temas políticos que ocurren en nuestro país y en el mundo, y con un invitado muy especial que ustedes lo conocen muy bien. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él en diferentes ocasiones. Agustín Laje. Agustín, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto que esté por acá nuevamente con nosotros. No, el gusto es mío. Es decir, la tercera Feria del Libro de Bogotá en la que estoy, siempre me recibe muy bien. El público colombiano es excepcional porque es un pueblo al que le gusta mucho la política. Entonces, para un escritor de ciencia política como yo, venir aquí siempre es un gran honor. Bueno, pero entonces cuéntenos cómo es el tema del lanzamiento del libro, porque es en la Feria del Libro, por supuesto, pero es un libro del que ya habíamos hablado hace unos meses acá incluso. Sí, porque el libro fue lanzado en octubre del año pasado. Y bueno, la Feria del Libro es en mayo, con lo cual todavía estamos dentro del margen de meses apropiado para lanzarlo públicamente. En aquella ocasión yo no había hecho conferencia de lanzamiento del libro. En octubre yo vine a dar una gira de prensa, pero no conferencias sobre el libro. Así que las conferencias sobre el libro están empezando aquí en la Filbo. Globalismo. Así es, globalismo, y el subtítulo es Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Bueno, y ese es un título complejo, digamos, si uno compara con otros títulos que usted ha tenido en sus libros. Sí, porque es una palabra nueva. Globalismo es una palabra que tiene apenas casi 10 años. Es una palabra que suena a otra, más conocida para todos, que es globalización, pero no es lo mismo. Que se tiende a confundir. Que se tiende a confundir, exactamente, porque suena parecida, pero no es lo mismo. La globalización es una palabra que emerge en los estudios de ciencias económicas y administración de empresas en la década de 1980, es decir, tiene un recorrido temporal mucho más extenso que la palabra globalismo. Y nace en ese circuito de la ciencia económica precisamente porque apuntaba a un fenómeno económico que es el de la aceleración de los intercambios comerciales y financieros posibilitados por las nuevas tecnologías digitales. ¿Qué es la globalización? Poder tocar un botón y comprar a China mercadería que me llega en un par de días a mi casa. Tocar otro botón y contratar a un nuevo empleado para mi empresa, pero que vive en la India. No lo conozco personalmente, nunca lo conoceré, pero ya está trabajando para mí. Toco otro botón y muevo mi capital de un banco de un país a un banco de otro país en la otra punta. Eso es la globalización. El globalismo es un fenómeno político, no económico, es político, es decir, refiere a la forma en que son dominados los hombres. ¿Dónde se va concentrando el poder? Bueno, el poder empieza a redistribuirse en favor de organismos supraestatales. Esa es la gran tesis del libro, es decir, el poder político antes encapsulado en el Estado nacional, un Estado soberano, cada vez depende más de lo que se digita como agenda política desde organismos supraestatales, y esto tiene grandes riesgos que son los que planteo y critico en el libro. Pues ya vamos a hablar si ese término del globalismo
cómo lo aterrizamos acá en Colombia. Pero Agustín, entonces ya han pasado 6, 7 meses desde que ese libro salió a la venta. ¿Cómo le ha ido? Porque sus libros siempre son un éxito. Bueno, se han vendido más de 50.000 copias ya. Es decir, está dentro de lo que se puede considerar un bestseller internacional. Es una literatura, digamos, de filosofía política, de ciencia política, pensada justamente para mover la crítica social a un tema que no suele estar sobre la mesa. Yo siempre escribo, trato de escribir de temas que todavía no están sobre la mesa para anticiparme a los hechos. Te pongo algunos ejemplos. Mi libro, El libro negro de la nueva izquierda, hablaba de ideología de género, aborto, LGBT, feminismo, y ese libro fue escrito en el año 2014, cuando nada de eso se hablaba. Después explotó. El libro La batalla cultural, yo lo publiqué en el año 2022 y lo que ofrecía allí era una estrategia para que la nueva derecha llegara al poder. Bueno, solo un año y medio más tarde, en Argentina logramos que la nueva derecha, con una estrategia de batalla cultural en cabeza de Javier Milei, llegara al poder. Luego vino Generación Idiota. Generación Idiota hablaba sobre el wokismo, término que todavía no existía en nuestro idioma, o por lo menos no se hablaba en el mundo hispanohablante. Bueno, ahora todo el mundo está hablando contra el wokismo, que es algo que ya se trató en el libro Generación Idiota. Por eso era globalismo. La gente puede estar desconcertada y decir, ¿de qué irá este libro? Todavía no sé de qué va este tema. Bueno, por eso yo escribo para esa gente que siempre quiere estar anticipándose a los hechos, más que describiendo lo que tenemos frente a nuestras narices. Ahora, con algo positivo también es que los jóvenes están leyendo sus libros, sí. Que eso es muy positivo, digamos. Por supuesto, cada país maneja unas cifras diferentes de lectura, pero acá es muy positivo que los jóvenes están leyendo sus libros. Mira, se ha dado un gran giro en lo que tiene que ver con mi público. El primer libro que publiqué fue en el año 2011, se tituló Los mitos setentistas, y las conferencias que yo daba, el 85% del salón tenía por lo menos 60 años, es decir, yo tenía un público muy mayor en edad. Algo pasó, supongo que son las redes sociales, supongo que también es el giro rebelde que ha dado la derecha. Antes la derecha era muy acartonada, le faltaba mística, le faltaba épica, le faltaba rebeldía, en una palabra. Bueno, ahora hoy hay una nueva derecha muy rebelde. En el caso, insisto, hispanoamericano, el ejemplo más claro es el de Javier Milei, aunque podemos también pensar en un ejemplo centroamericano como Nayib Bukele. Podemos pensar en Santiago Abascal en España, que está llegando cada vez más a los jóvenes españoles también. Entonces, si unimos eso con las redes sociales, es bastante comprensible que cada vez un escritor de derecha como yo tenga más público joven. Hoy se calcula que mis lectores, más o menos entre un 70 y un 75%, deben tener menos de 30 años. No, muy bueno que los jóvenes estén leyendo. Agustín, el año pasado usted nos dijo que iba a estar en un centro de pensamiento, iba a dirigir un centro de pensamiento en Argentina. ¿Empezó finalmente? Empezó, se llama Fundación Faro. Estamos formando a los futuros líderes políticos de Argentina, obviamente con una óptica libertaria. Nosotros impulsamos las ideas de Javier Milei en Argentina. Tenemos además muy buenos contactos dentro de la Libertad Avanza, con lo cual recibimos también a gente del partido de Javier Milei y brindamos cursos de formación. Cursos que además los hemos abierto para el público de América Latina en general. Tenemos un montón de alumnos de aquí de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Que ya están tomando los cursos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el otro día estuve en Medellín dando una conferencia, y en la parte de la firma de los libros mucha gente me decía, yo estoy tomando los cursos de la Fundación Faro. Así que precisamente se llama Faro con la idea de iluminar un espacio que, si Dios nos ayuda, puede ser incluso más extenso que la mera República Argentina. Así que tenemos como misión también impactar en otros países. Bueno, ¿y cómo está realmente Argentina, Agustín? Porque acá en Colombia, usted conoce bien a los congresistas del Pacto Histórico, las noticias que ponen en redes sociales sobre Argentina son negativas. Pero por eso le pregunto, ¿cuál es la realidad? Bueno, vamos a describirlo con datos, porque una cosa es el relato y otra cosa es el dato. Vamos a los datos. Dato mata relato, decimos por acá. Dato mata relato. Inflación. Javier Milei asume el gobierno con un 25,5% de inflación mensual. Hoy la inflación ronda los 3 puntos mensuales y está decreciendo a toda velocidad. Se espera que muy pronto llegue al 1% mensual. Dijeron que, bueno, Javier Milei podía domar la inflación, pero dado que la había domado por vía de un ajuste fiscal monumental de 15 puntos del PBI, era inevitable
tener una recesión. Argentina iba a caer en una recesión infernal que iba a multiplicar la pobreza y el país iba a venir abajo. Lo cierto es que la recesión en Argentina duró solo un puñado de meses. Ahora la Argentina está creciendo entre un 6 y un 7%. Su economía está volando a lo que hasta hace poco llamábamos tasas chinas. Decían, por ejemplo, que el desempleo y que la pobreza se iba a multiplicar. Fíjate qué interesante, cuando Javier Milei asume el poder, la pobreza se ubicaba en el torno al 55%. O sea, más de la mitad del país estaba bajo la línea de la pobreza. En la última medición que se hizo con la misma metodología y con los mismos instrumentos estadísticos, la pobreza cayó al 38%. Te lo repito, pasamos del 55% de pobres al 38% en tan solo un año de gobierno de Javier Milei, lo que equivale a prácticamente 8 millones de personas en Argentina que han salido de la pobreza. Luego, te pongo otro dato más muy importante. Decían que Milei, cuando asumiera, iba a ser tal desastre que el dólar se iba a disparar. En ese momento estaba en 1.300 cuando él asume el poder, se iba a disparar supuestamente a 3.000 o hasta 7.000 pesos, decían algunos. Bueno, hoy el dólar en realidad está en 1.100 pesos aproximadamente. Con cepo cambiario fuera, o sea, con un sistema de libertad económica para adquirir dólar americano, y tenemos el dólar totalmente controlado, incluso a la baja, si lo comparamos con el precio que tenía cuando Milei asumió el poder. Con lo cual verás que los indicadores económicos son muy claros. Argentina está creciendo, ha controlado la inflación, ha controlado los problemas cambiarios, y bueno, la gente tiene que votar ahora en octubre y esperamos que convalide todo lo que se ha hecho este año. El tema de los subsidios, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, esto es muy interesante. Los subsidios para los sectores empobrecidos, que fueron además, hay que decirlo, empobrecidos por el kirchnerismo y por el socialismo del siglo XXI, nunca dejaron de enviarse. O sea, la gente continuó recibiendo su asistencia social por parte del Estado, pero se cambió la metodología, porque lo que hacía el kirchnerismo era buscar intermediadores que eran básicamente militantes políticos que se convertían en empresarios de la pobreza, y ellos recibían los subsidios para una gran cantidad de gente y se los distribuían a cambio de favores políticos. Es decir, construían ejércitos de pobres que les iban a sus manifestaciones políticas a cambio de continuar estando en un listado de personas que reciben un subsidio. Es más, en las manifestaciones les tomaban listas, como cuando te tomaban lista cuando ibas al colegio por apellido, los iban llamando. Entonces, quien iba a la manifestación de izquierdas seguía recibiendo su subsidio, quien no iba a la manifestación de izquierdas no recibía más el subsidio. ¿Qué hizo el gobierno? Quitó a toda esta runfla inmunda y asquerosa de por medio y le mandó directamente los subsidios a la gente que necesita los subsidios. Con lo cual, los pobres en Argentina son votantes de Javier Milei porque hoy le agradecen. Las encuestas son impresionantes. Las clases más bajas son las que más contentas están con el gobierno porque le quitaron a todos estos señorcitos feudales de las izquierdas que se metían en el bolsillo la plata de los pobres mientras jugaban a ser Robin Hood. Bueno, cualquier parecido con Colombia podría pasar. Y lo que pasa es que Colombia ha caído en el socialismo del siglo XXI sin ser un país socialista. A ver, nosotros tenemos una visión, y digo nosotros porque así es como lo vemos de Argentina, tenemos una visión de la región donde hay tres países que son fundamentales: Chile, Perú y Colombia. ¿Por qué motivo? Porque eran países que históricamente enfrentaban al Foro de Sao Paulo, eran la contracara del chavismo y era la salvaguarda de la libertad en América Latina. Chile, Perú, Colombia. Ahora bien, a partir del año 2019 hubo una gran contraofensiva tanto del Foro de Sao Paulo como del Grupo de Puebla, y esos países cayeron finalmente en el socialismo del siglo XXI. Pero ahora vienen elecciones, y vienen elecciones en estos tres países que acabo de mencionar, además de otros como Bolivia, por ejemplo. Ahora, concentrémonos en estos tres países porque es muy interesante lo que va a venir. A fin de año, elecciones en Chile. La nueva derecha, liderada por Johannes Kaiser, está creciendo en las encuestas de una manera muy veloz. Y la izquierda no sabe cómo hacer para ganar una de las elecciones que muy probablemente esté condenada a perder porque el gobierno de Gabriel Boric ha sido muy malo. Perú. En Perú, Pedro Castillo cayó y quedó el gobierno a cargo de su vice, Dina Boluarte, quedó gobernando el Perú, pero ya no apostando por ideologías de izquierda, sino girando hacia el centro. Ahora vienen elecciones también, que serán el año que viene.
creo que a principios del año que viene, y ahí uno de los favoritos es el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, una persona también de nueva derecha, que está punteando las encuestas. Y luego tenemos Colombia, y ahora sí entramos en el asunto de ustedes. Aquí la cosa, hay que decirlo, es mucho menos clara que en Chile y que en Perú. Por un lado, porque tienen 62, hasta donde yo llegué a contar, 62 candidatos en danza, y hay que ver si incluso podría crecer, ¿por qué no? Hasta ahora, cuando estamos hablando aquí, yo lo que llegué a contar fueron 62. Entonces, no se sabe muy bien quién va a ser la oposición a Petro, quién de todos ellos va a ser el que realmente tenga posibilidades de enfrentar a Petro. Mi humilde sugerencia desde afuera es que sea quien sea, habrá que ponerse detrás de él y empujarlo. A mí personalmente me gustaría que fuese alguien de derecha, pero bueno, en el centro también hay candidatos que podrían llegar a liderar al antipetrismo, eso nunca se sabe. Pero por otro lado, la otra gran duda que yo respiro aquí en Colombia, y hablo con mucha gente, he estado en Santa Marta, en Barranquilla, en Medellín, ahora en Bogotá, en este puñado de días en el que estoy en este país, respiro en el aire incertidumbre respecto de Petro. ¿Va a seguir en el poder? ¿Está dispuesto a ceder el poder constitucionalmente o está preparando alguna especie de acontecimiento político de irrupción y movilización de masas, consultas populares que ya ha llamado a realizar? Podría llamar, por ejemplo, a una constituyente como se hizo en Chile en el año 2019. El socialismo del siglo XXI sabe movilizar a las masas y sabe cómo producir acontecimientos políticos por fuera de las líneas y de las vías constitucionales e institucionales. Y Petro, que es un gran admirador de Hugo Chávez y una copia de mala calidad, además de Hugo Chávez, está jugando, a mi juicio, ese tipo de juego, un juego donde genera incertidumbre y los colombianos no saben realmente si Petro va a continuar o no en el poder, si va a buscar un candidato que le represente, quién será ese candidato, porque además está el gran problema, que es que los grandes caudillos históricamente en todas partes han tenido un gran problema a la hora de elegir un sucesor, y Petro no va a dejar de tenerlo. Claro, y si usted mira ahora, Agustín, en todo lo que ha pasado recientemente en Colombia, ya el presidente Petro habla nuevamente de un golpe de Estado, y un golpe de Estado donde está metiendo congresistas de Estados Unidos, empresarios de nuestro país, habla del narcotráfico. Es decir, evidentemente él está hablando a su gente. Exacto. Pero ya meter todos estos asuntos es un poco, podría decirse, un disparate. Otra vez, esto es una retórica muy propia del Foro de Sao Paulo. Chávez fue quien mejor entendió la lógica antiimperialista y la que más jugo le sacó. Petro, insisto, es una copia de lo que hizo el otro día con el sable de Bolívar. Es decir, ni siquiera tiene imaginación propia. Él ve que ha hecho Hugo Chávez y él dice control C, control V, copy and paste. Es decir, y trata de hacer exactamente lo mismo. Entonces, ni siquiera es imaginativo, ni siquiera es auténtico. Pero esta retórica antiimperialista de meter a los Estados Unidos, de instalar la hipótesis de que hay un golpe de Estado, porque si hay un golpe de Estado, entonces ya Colombia no está corriendo por vía de un sistema constitucional. Y si no está corriendo por las vías de un sistema constitucional, pues todo lo que hay son fuerzas políticas en pugna, no mediadas por las instituciones democráticas del país. Con lo cual, la tesis del imperialismo, por un lado, agita la tesis de una invasión externa o de un país externo que está dominando al propio país. Y esto para sus acólitos es un discurso que le genera mucha emoción y mucha movilización política. Por el otro lado, la retórica del golpe de Estado es todavía más peligrosa, porque lo que te quiere decir en el fondo es: este país ya no funciona con una constitución. Aquí hay un orden de cosas fáctico, no de iure, no de derecho, sino fáctico, en el cual tenemos que hacernos cargo. Yo creo que el tipo de verdad está buscando la manera en poco tiempo, porque es que ya tiene poco tiempo y sabe que en ese poco tiempo él no puede por las vías constitucionales hacer una modificación constitucional, por ejemplo. Él sabe que no lo puede hacer. Entonces lo que le queda es la política callejera, el caos, la anarquía, sacudir a las masas, la violencia política. Y él tiene de su lado a los violentos. Esto es lo que más preocupa. Él tiene a su lado a los violentos, a las guerrillas, a los grupos de delincuentes, a los narcotraficantes, grupos indigenistas que se pueden poner también muy violentos, la primera línea. Es decir, estamos frente a gente peligrosa que tiene en este momento una retórica que no parece, digamos, ir de la mano con la necesidad de una transición limpia y en paz. Porque mire que varios integrantes de grupos criminales y en entrevista aquí en Semana han dicho
que no van a hacer la paz con Petro, pero que apoyan al candidato que diga Petro o lo que diga Petro. Eso es peligroso. Es muy peligroso, y es que ellos tampoco pueden decir de manera abierta somos amigos de Gustavo Petro, porque le generaría un problema político a Petro. Yo creo de verdad que, a ver, una de las principales promesas de campaña de Petro era, por ejemplo, acabar con la inseguridad, acabar con las masacres. Y ahora le molesta a Petro cuando la gente habla de inseguridad. Y acabar con el ELN en 3 meses, ¿se acuerdan? Y acabar con el ELN en 3 meses. Y todo eso no solo que no ha desaparecido, sino que se ha fortalecido. Y la gente lo sabe. Y aquí ya hay una primera pista, digo, para aquel que quiere enfrentar a Gustavo Petro. El problema de la seguridad probablemente sea en este país el problema número 1 para diseñar una campaña política. Y el segundo punto es cómo presentamos este tema. Yo espero que la oposición entienda que ya no hay lugar para la corrección política, ya no hay lugar para el buenismo y para las frasecitas hechas, simpáticas, en tono woke. Acá lo que la gente quiere es alguien parecido a Bukele. Lo quiere en Colombia, lo quiere en Chile, lo quiere en Perú. ¿Y qué hay que hacer con un delincuente? ¿Cárcel o plomo? Cárcel o plomo. Acá la idea de mandarles ejércitos de psicólogos y de monjitas a convencer al delincuente que no tiene que delinquir, o jugar a la falsa inclusión de que en realidad los delincuentes son víctimas de la sociedad y víctimas del sistema y por eso no habría que criminalizarlos. Toda esta retórica socialistoide que le ha gustado tanto a la nueva izquierda ha generado caos, inseguridad, descontrol, y lo que hoy la gente busca es un Bukele. Basta de la mentira de los derechos humanos, fue toda una coartada para proteger a los delincuentes, basta del buenismo, basta de la corrección política. El candidato que se ponga los pantalones como lo hicieron en El Salvador, creo que puede arrasar contra Petro. Veremos a ver qué ocurre, porque además falta un año, lo que usted dice es muy cierto, hay muchos candidatos, hay que esperar que se decante esa lista para poder determinar realmente cómo va a ser la campaña. Ahora, Agustín, hay quienes hacen o tienen esta tesis, que la consulta popular es un primer medidor para intentar impulsar una constituyente. ¿Usted ve válida esa tesis? Algo de eso es lo que quise sugerir recién cuando te decía que está tratando de movilizar a las masas para sortear el problema institucional que le pone bloqueos y trabas por todos lados. Él va a medir su fuerza, va a medir hasta dónde puede llegar con la consulta popular. Una consulta popular, además, muy responsable. Yo he leído las preguntas, realmente es de no creer las preguntas. Además, el daño que puede hacer esa reforma laboral a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a aquellos que quieren trabajar en el sector formal de la economía, pero el Estado va a terminar poniendo la vara tan alta que no va a haber empresarios dispuestos a pagar lo que la ley exige o a tener la cantidad de horas que la ley exige, y entonces el sector informal de este país, que ya de por sí es muy alto, aquí hay un 56% de trabajo informal, y el trabajo informal genera un daño a la persona que lo ejerce, pero también a la sociedad que justamente se pierde de la contribución económica en el sistema impositivo de ese tipo de mano de obra o de fuerza laboral. Entonces, el daño que le puede hacer la irresponsabilidad de la demagogia populista de izquierdas a este país es inmensa. Y se lo presentan en forma de preguntas muy simplonas. Yo veía una, por ejemplo, de ¿usted está de acuerdo con recibir paga extra para trabajos después de las 6 p.m.? ¿En qué país se paga horas extras porque tu trabajo fuera después de las 6 de la tarde? ¿Qué haces con los bares, con los restaurantes? ¿Qué haces con los hoteles? ¿Qué haces con un servicio de taxi, de transporte público? ¿Tenés que multiplicar el sueldo por doquier? ¿Está la economía de Colombia en condiciones de una ley como esa? ¿O todo lo que van a hacer es destruir más de lo que está destruido el empleo en este país y mandar más gente al sector informal? Es decir, esto es un ensayo que, más que el asunto económico, lo que les interesa es la pata política, es ver, medirse, generar un acontecimiento político, un triunfo para decir lo siguiente: ¿vieron? El pueblo quería una ley que el Congreso no la quería. Es el pueblo el que ha hablado. Entonces ahora vamos a preguntarle a ese mismo pueblo si está de acuerdo con que Gustavo Petro sea reelegido el año que viene. Bueno, pero mire que hay una discusión muy interesante. Petro dice que el pueblo le ha dado un mandato, 11 millones y medio de colombianos. Pero no menciona tampoco, no menciona
que 10,5 millones votaron por Rodolfo Hernández, es decir, no lo están apoyando. Y Gracia Discusión tampoco habla de los 22 millones de votos del Congreso de la República, que si uno hace cuentas, tiene un mandato por encima el legislativo, que es la verdadera representación. Entonces, en ese debate, ¿en qué quedamos en Colombia? Ahí hay dos conceptos muy interesantes que hay que pensar. Por un lado, la democracia, y por el otro lado, la república. La democracia, como el propio nombre te lo dice, es el gobierno del pueblo. Demos significa pueblo y kratos, poder. La democracia es el poder del gobierno en cabeza del pueblo. Ahora, el pueblo no es una realidad monolítica. El pueblo no es un sujeto unitario, homogéneo. Hay distintas posiciones políticas en el pueblo. Por eso es que al pueblo se le llama a votar. Y allí se configuran mayorías y minorías. Lo que hay que entender es que las minorías siguen siendo parte del pueblo, por más que no hayan sacado tantos votos como las mayorías. Con lo cual Petro tiene una visión totalizante del pueblo, o sea, totalitaria. Cuando Petro dice, a mí el pueblo me eligió para hacer esto, vos has dado en el clavo. No. Te eligió una porción del pueblo que efectivamente en segunda vuelta fue mayoritaria. Pero eso no significa que tengas una carta blanca para hacer lo que se te dé en gana, porque entonces Colombia dejaría de ser un Estado de derecho democrático y pasaría a ser un Estado totalitario. El otro concepto es el de república. En una república, y Colombia lo es, o quiere serlo por lo menos, el poder está dividido en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, lo cual significa que la legislación no es creada por el presidente, por más que haya sido elegido por la mayoría de los votos. La legislación pasa por el poder legislativo bajo ciertas reglas, ciertas normas internas y normas constitucionales que generan las leyes para los colombianos. O sea, Petro está manipulando lo que significa la democracia y lo que significa la república para dar a entender que como él recibió la mayoría de los votos, él puede hacer y tiene carta blanca para hacer lo que se le venga en ganas. Y así no funciona ni una democracia ni una república. Ahora, también hemos visto quienes votaron por Petro, que dicen, claro, le entregamos un mandato, votamos por él porque nos ofreció unas cosas en campaña, un cambio que no ha existido. Y usted ve ahora con todo lo que ha ocurrido, los escándalos de corrupción, todo, y ya quieren es llevar la discusión a que en otros gobiernos también ha habido corrupción. Es decir, si los demás hicieron, ¿por qué nosotros no? Bueno, hay varias cosas. Primero, Gustavo Petro no ha solucionado cosas para las cuales no necesitaba al Poder Legislativo y depende más que nada del Ejecutivo. Por ejemplo, controlar la violencia, controlar la inseguridad, controlar o aniquilar las masacres, desarmar al ELN, todo eso es potestad del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando Petro se queja de que el mandato no se está cumpliendo por culpa del Legislativo, en realidad Petro no ha cumplido ni siquiera lo que él mismo podía con el Poder Ejecutivo cumplir, o sea, enfrentar los problemas de inseguridad de los colombianos. Ahora, lo otro que me has dicho de la corrupción, lo único que te puedo decir es prácticamente infantil. Es como cuando un chico dice, ay, pero él también lo hizo. Sí, yo lo hice, pero él también, ¿eh? Como cuando regañan a un niño en un colegio y el niño piensa que su responsabilidad es menor porque el compañero hizo exactamente lo mismo. Es infantil, es un comportamiento infantil. Y es todavía más decepcionante para muchos votantes del petrismo, en tanto y en cuanto se suponía que Petro era un cambio radical, no solo de las políticas, sino de la forma de hacer política. Que Gustavo Petro venía aquí a ponerle fin a décadas de una clase política corrupta y corruptora que estaba agotada en sí misma y que él venía a renovar la política de Colombia, y eso no ha pasado y el tiempo ya ha pasado. Eso no ha ocurrido, el tiempo ya ha pasado, falta muy poco para las elecciones y yo veo este sujeto realmente desesperado, desacreditado internacionalmente. Es decir, en Argentina, por ejemplo, llegó la noticia de su ex canciller hablando sobre la droga en París, un presidente tiene una responsabilidad inmensa, no solo porque gobernar un país requiere de luces, conciencia, racionalidad. Obviamente una persona con problemas de adicción no puede tener luces, ni racionalidad, ni plena conciencia, sino además porque esa persona representa a todos los colombianos. Frente al mundo, esa persona representa a los que lo votaron y a los que no lo votaron, es decir, al pueblo en su totalidad. Claro. Entonces, lo que ha hecho este
señor es hacer quedar muy mal al pueblo colombiano porque es la representación de los colombianos. Que se haya sabido internacionalmente por boca de su canciller que se la pasaba en fiestas negras en París, totalmente drogado, es una cosa que nos ha impactado mucho en el extranjero. Sobre todo con un estigma que todavía tenemos los colombianos en el exterior, es el tema de la droga. Sí. Usted sabe que es un estigma que todavía está disminuido, pero existe. Y algo muy importante que usted también dice, Agustín, Gustavo Petro, usted me dice si es así, es la consecuencia de un cansancio de los colombianos de un sistema político. Es así, ¿no? Es un cansancio. A ver, voy antes por lo otro que es muy interesante. ¿Te acordás la serie Narcos de Netflix? Esa serie, si bien era buena, generó un daño social y cultural inmenso porque le enseñó a muchos chicos que esa era la vía para poder hacerse rico, para poder tener mujeres, para poder ser famoso. Había que convertirse en narcotraficante. Y aquí yo recuerdo haber venido a Colombia en esa época, en la de la serie Narcos, y que el gobierno hacía un esfuerzo muy grande por mostrar que Colombia no era la serie Narcos, que sí era un problema de la sociedad del narcotráfico, pero que el grueso de los colombianos no eran eso. Entonces, cuando llega un presidente que además se lo ve habitualmente en un estado de alteración psíquica, cuando además se lo ve muchas veces bajo efecto de ciertas sustancias y cuando encima su propio canciller lo confirma públicamente, hay mucha gente que realmente se queda con ese estereotipo, que yo amo Colombia, vengo mucho a Colombia, sé que es un estereotipo totalmente injusto, pero para las personas que no conocen a Colombia y no conocen a los colombianos, simplemente este señor les agudiza ese estereotipo. Ahora, por otro lado, no me acuerdo lo otro que me hace una consecuencia del cansancio perdón. De los políticos tradicionales. Es que estamos en la época de los outsiders, y esto hay que entenderlo. Los outsiders están ganando en todas partes por varios motivos. Uno es el cansancio con la política tradicional, otro muy importante es el fenómeno redes sociales, es decir, cualquier persona sin una gran estructura atrás hoy puede comunicarse de forma directa con millones de conciudadanos, y el otro asunto es que cada vez a la gente le interesan menos las siglas, le interesan menos las estructuras partidarias y le gusta más la personalidad. Buscan personalidades más que partidos. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, pasó en Argentina con Milei, eso es lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, eso es lo que está pasando ahora, como te decía, con Johannes Kaiser en Chile. Es decir, es el momento del outsider. Y Petro supo jugar como outsider sin ser outsider. Y no es una casualidad que quien llegara a segunda vuelta era otro que sin ser outsider quiso jugar también la retórica del outsider, que fue el señor Hernández. Entonces, en esta ocasión hay que ver qué es lo que pasa, porque hay outsiders que están emergiendo. Bueno, una de hecho es Vicky Dávila. Hay outsiders que están empezando a sumarse a esta contienda electoral, y es el momento de los outsiders, por lo menos en otros países. Y el otro asunto de Petro es que fue elegido, como vos bien decías, el agotamiento de una clase política tradicional, pero además él supo impulsar el odio de clases. Él supo manejar el odio de clases. El otro día una legisladora en Medellín me decía que ella no entendía cómo podían haber elegido los colombianos a Petro habiendo tenido una alcaldía tan mala. Él como alcalde de Bogotá fue muy malo. Entonces ella decía, pero ¿cómo puede ser si estaba a la vista que era muy mala la función pública de Petro cuando pasó por Bogotá? ¿Cómo lo eligieron? Y lo que yo le respondí es, a Petro no lo eligieron para hacer un buen gobierno. A Petro hubo mucha gente que lo eligió para vengarse de los que habían estado antes y para vengarse contra un sector de la sociedad que fue demonizado. De las clases medias hacia arriba fueron totalmente demonizadas por la propaganda de izquierdas en este país, y Petro supo manejar un discurso de odio de clases. Por eso la lucha contra el rico, contra el empresario, y en la bolsa del empresario no mete solo al rico, mete a los pequeños y a los empresarios chicos que han sido afectados. Por eso la lucha, por ejemplo, contra lo que él llama el imperialismo en Estados Unidos, todo ese modelo él lo ha sabido, al buen estilo chavista, digamos, traducir políticamente muy bien. Pues Agustín, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
Globalismo es de lo que estamos hablando en este momento, pero como usted va tan rápido, ¿ya está pensando en otro libro? Hoy estaba hablando de eso con un amigo mío del editorial. Sí, estoy pensando en un nuevo libro. No creo que lo pueda escribir al corto plazo porque hoy estamos con urgencias políticas en Argentina, que tenemos elecciones hacia fin de año. Estoy terminando el doctorado en Navarra, con lo cual tengo todavía un año más de tesis doctoral. Globalismo además me está llevando a ir por un montón de países con conferencias, pero apenas en un momento me voy a poner a escribir un nuevo libro. Estoy pensando, te doy una pista nomás, estoy pensando quizás escribir algo de lo que pasa en el mundo de las universidades. Universidades que han estado dominadas ya por mucho tiempo por las izquierdas, y me interesa mucho comprender ese fenómeno. Vamos a ver si finalmente es el tema o no. Vamos a ver si el libro finalmente se escribe o no, pero tengo ganas de volver a escribir, sí. Bueno, pero estamos hablando de año y medio, 2 años. Y sí, por lo menos un año y medio. Pero por lo pronto ahí tienen Globalismo, que además tiene 600 páginas. Le va a dar para divertirse a la gente hasta que llegue el momento de publicar el próximo libro. Pues Agustín, mil gracias por haber estado acá en Semana. Muchos éxitos, siempre los tiene, pero muchas gracias a vos. Continúe cosechando éxitos y nos vemos, conversamos nuevamente acá. Que así sea, ha sido un honor, de verdad, gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.